Mi nombre es Carlos Fumagalli, soy fotógrafo desde los 19 años, así que pasó bastante tiempo. Me preguntaban cómo me acerqué a la fotografía. Yo cuando terminé el secundario empecé a estudiar sociología. Estamos hablando del 73, así que era una época bastante convulsionada. Y en esa época trabajaba de cadete. Había trabajado de cadete ya al terminar el secundario. Después me hice un viaje a Misiones en bicicleta. Convencí a 3 más y nos fuimos 4 a Misiones en bicicleta. Y al volver, bueno, después trabajé un año de albañil. Y después entré a rebotar en agencias de trabajo, cosas así. Y una vuelta conozco una piba por Corrientes, por la avenida Corrientes, una piba de rulitos, bonita. Y charlando me dice que ella, yo pibe de clase media, vivía en la casa de mis viejos, el compromiso que tenía era ganarme mis mangos para moverme, no, situación típica. Y esta piba me dice que hacía fotos en plazas de niños, niñes. En aquella época era común el oficio de hacer fotos de chicos en plazas. No había tantas cámaras como ahora, bueno, obviamente no había celulares. Así que los fotógrafos tenían trabajo de hacer retratos de niños. Y bueno, me reinteresó la cosa, charlamos un poco. Mi viejo había sido aficionado a la fotografía, medio abandonada, pero yo sabía que tenía un laboratorio blanco y negro desarmado en algún lugar y tenía una Leica M3. Yo sabía que una Leica era una cámara interesante. Así que, bueno, le dije a mi viejo y me llevó a la casa de un tipo que tiene su historia fotográfica, porque era Lorenzo Vida, que era el fabricante de las ampliadoras Casa del Fotógrafo. Entonces mi viejo se fue a charlar con él a tomar mate. Me había hecho fotografiar un rollo primero, me dio indicaciones, me dio una camarita que no era la Leica, era una Iconta 35 que todavía tengo. Me dio instrucciones de cómo usarla. Yo hice un rollo de fotografías sueltas paseando por ahí. Revelé esa película en lo de ese día, esa tarde, en lo de Lorenzo Vida. Y yo no me acuerdo si fue ese día o un día subsiguiente. Me pasé la tarde haciendo copias de 10 por 5, de 10 por 15. Copié ahí todo el rollo, ¿no? Y magia total, ¿no? Ver venir la imagen. De ahí me hice un curso en AGFA. Había cursos gratuitos de fotografía en AGFA, que eran cursos de pizarrón, no había prácticas. Pero el curso estaba a cargo de Pedro Otero, que era un tipo que yo sabía que era importante, y en ese momento el ayudante de Pedro Otero era Juan Travnik. Así que bueno, tuve ese curso, que no me acuerdo qué cantidad de clases fueron, con todas las indicaciones del laboratorio en el pizarrón. Y en concreto, a los 3 meses de haber conocido a la piba de rulitos, yo estaba en el Parque Rivadavia con bastidores de fotos 30 por 40, con fotos que había tomado yo, que había revelado y había copiado en mi cuarto, en esta instalación donde todo era plegable, desarmable. Y a la vez me había comprado Langford y le daba Langford mal. Soy medio nerd. Así fue mi primer año de fotografía. Después hice la colimba. Y un cliente que le había hecho fotos a su hijo, pintor, no me acuerdo el nombre, pero Bobbio. Nada, pegamos onda. El tipo era más grande que yo, ¿no? Era un pibe chico, el otro tenía un estudio en San Telmo, qué sé yo.
y me dice, mirá, en Avellaneda hay una escuela de fotografía, date una vuelta. Bueno, en el medio fue que hice la colimba, imposible, y cuando salí de la colimba vine para acá. Así que esa fue mi inicio en la fotografía y mi llegada a Avellaneda, que fue en el año 77, si yo no me equivoco. Hice la colimba en el 76 y vine a la escuela de Avellaneda en el 77. Bueno, y en aquel momento me vine un día a Avellaneda sin saber bien qué iba a encontrar. Yo vivía en Belgrano, así que tenía un trecho, no era del barrio. Y hablé con Oscar Varela y con Oscar Santero, ¿no? Entonces les conté que yo venía haciendo fotografías y asá, que leía Langford, qué sé yo. Y me tomaron un examen, ahí, como decirte acá, parado en un mostradorcito. Me hicieron una batería de preguntas y entonces se pusieron de acuerdo en que entre a segundo año. En aquel momento la escuela no era como es actualmente. En aquel momento la escuela era un curso que daba un solo docente, que era Oscar Santero, y la organización por materias fue posterior. Había un par de materias, pero básicamente era un curso de fotografía de 2 años y después un tercer año donde se daba color. En color había 12 ampliadoras, color era otro. Y entraban los 12 mejores de los 2 años aquellos. Bueno, hice ese segundo año. La verdad es que no tengo recuerdo de muchos compañeros de esa época. Yo no sé si el Gordo Fojo fue compañero mío o si después fue alumno, porque ahora voy a contar, yo fui profesor muy rápidamente. Que yo creo que fue compañero mío, pero la verdad es que se me mezclan los... Y hice ese año, después me dijeron, en aquel momento iluminación la daba Jean Mart. Jean Mart era un fotógrafo del ambiente de fotoclubes, que hacía fotos de estudio, muy clásico, y yo diría, qué sé yo, bueno, a mí no es que me encantaba el estilo de fotografía, pero era un personaje importante, digamos. Entonces, creo que lo primero que pasó fue que me ofrecieron ser asistente de Jean Mart en un cuatrimestre, inmediatamente al terminar. Eso lo hice, porque la verdad es que no hice nada, estaba ahí, qué sé yo. Pero la cuestión fue que al cuatrimestre siguiente Jean Mart no lo pudo dar, no lo quiso dar, no sé qué sé yo, y me mandaron al frente. Y di iluminación a como pude. No tengo un gran recuerdo, creo que me mandé unas cuantas macanas ahí. Yo no pretendía saber más de lo que sabía, planteaba la cosa como mano a mano con los estudiantes. Y después llegó el verano y entonces me dicen, yo había cursado color. Color lo daba, si yo no me acuerdo mal, me quedó el nombre de Juan Carlos Cores, tipo que sabía color muy bien, muy bien. El tipo dio unas 4 o 5 primeras clases teóricas de la estructura de funcionamiento de los materiales de color, de las películas, de los papeles, de los procesos reversibles. Todo eso teórico yo lo devoré y lo asimilé bastante hasta donde podía. Después la práctica del laboratorio era, la verdad, bastante precario. Esas 12 ampliadoras no eran maravillosas, más bien estaban hechas pelota, oxidadas. En aquel momento el laboratorio de la escuela era verdaderamente muy precario, no había ningún buen equipo.
Así que bueno, en aquel momento, en aquel primer curso, recuerdo que estuvo Rubén García, estuvo Adriana Lestido, bueno, les mencionaba a ustedes fuera de cámara el Gordo Fojo, yo no me acuerdo si fue compañero mío o estuvo en ese grupo. Después Darío Andrada, no me acuerdo si fue de ese grupo o del siguiente. Claudio Morales sí fue del siguiente. Bueno, Esteban Marchesotti. Y nada, no me acuerdo más nombres así directamente. Raúl Soria estuvo en el último grupo. Raúl era de acá de Avellaneda. Tipo muy macanudo. Y 82, el fin de la dictadura. Para esa época, los que nos conocíamos sabíamos bien dónde estábamos parados y bueno, estábamos del buen lado, del que para mí es el buen lado. Yo tenía plena conciencia de todo el panorama político, sabía muy bien lo que pasaba, quién era quién. A mí no me sorprendió nada no pertenecí a ese grupo que no supo lo que pasaba hasta años después. Yo supe lo que pasaba mientras pasaba. Y era muy reservado y muy cuidadoso. No hice coberturas, sí me acuerdo como algo para nombrar de ese panorama, 30 de marzo del 82, que yo estaba laburando y llega Oscar y me dice, no sabés lo que pasó en la plaza, era la marcha del 30 de marzo del 82, la de Ubaldini, que había entrado la caballería, había reventado gente, le habían pegado embarazadas, él lo había visto, él tampoco había fotografiado, creo, no tenía cobertura de eso. Pero llegó, me dijo una cosa desastrosa, ¿no? Y bueno, 2 días después fue el 2 de abril, la toma de Malvinas. Todavía hoy me cuesta pensar la gente vivando a Galtieri 2 días después, 2 días después y 7 años después de dictadura, ¿no? Era algo tan obvio, era algo tan flagrantemente demagógico, y ver que tanta gente lo compraba, bueno, a mí es algo que me descomponía verdaderamente, ¿no? Y bueno, durante toda aquella cursada, sí, lo comentábamos, lo sabíamos, y seguíamos las noticias de la guerra con la visión de saber lo que estaba pasando, no con la visión de comprar el verso, ¿no? Así que ese fue un año, sí, duro. Yo no hice coberturas en aquella época. Ahora sí, desde hace unos años, vengo haciendo coberturas de marchas. Tengo algún material, lo hago para mí. Nunca hice prensa. Yo después trabajé en fotografía publicitaria, tuve mi estudio con laboratorio. Tenía todos los procesos de película, hacíamos ampliaciones hasta 1,30 m por 80 m, llegamos a hacer ampliaciones de 2 metros por 1,80 m, un par de ocasiones que valía la pena, hacer montajes especiales. A mí todo lo técnico me divierte mucho, ¿no? Yo diría que soy un laburante, docente, porque después de aquella primera experiencia docente acá, prácticamente no tuve interrupción, ¿no? Di talleres personales, después fui docente en la UBA 8 años, en diseño gráfico hay una materia de fotografía, en la cátedra de Ramiro Larraín yo fui docente durante 8 años, después me fui en 2 periodos, fue eso, con 3 años me fui y volví después. Y después entré en la escuela de Andy Goldstein, estuve casi 20 años en la escuela de Andy Goldstein, hasta que cerró. En la EAF, la Escuela Argentina de Fotografía desde el 2009, y en la UNSAM ahora desde hace 4 años. Así que
tuve una pasada por acá, un interinato hace unos cuantos años ya, un par de cuatrimestres, no sé si un año o dos. Y bueno, nada, es como un laborante de fotografía y un docente comprometido, digamos.